de hoy. Este es el sexto día de aislamiento preventivo en Colombia por la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Además de eso, en Bogotá ya tenemos 5 días adicionales, entonces ya vamos para 11 días aquí encerrados, pero produciendo y llevándoles a ustedes este programa con un mensaje, sobre todo de información. Lo primero es tener la información necesaria para movernos en el día a día. Y lo segundo, la opinión. Por eso tenemos invitados, siempre ahora aquí invitados. Estamos con el concejal del Polo Democrático, el concejal Manuel Sarmiento, a quien ya tengo por ahí en la línea. Concejal, le doy la bienvenida a Momento 24, a Café de la Tarde del Momento 24. ¿Cómo está, concejal? Mauricio, muy buenas tardes. Un saludo para usted, todo su equipo, a todas las personas que se conectan con esta transmisión. También mis saludos muy especiales. Bueno, concejal, nos va a acompañar entonces en la primera parte del programa, estos primeros 15 minutos. Le quiero contar, me imagino que usted ya tiene la información de la ficha técnica, pues como le llamamos a esto del coronavirus día a día. 798 casos confirmados en Colombia, 12 muertes, 15 recuperaciones. En Bogotá tenemos 350 casos, sigue siendo pues la ciudad con más casos en el país. Y usted ha desarrollado una labor importante en este fin de semana, lo he visto a través de su Twitter, eh, haciendo Facebook Live con los sindicatos, con los dirigentes sindicales de los sectores de la salud que están frenteando este tema del coronavirus precisamente en hospitales, en clínicas. ¿Cuál es el panorama, la perspectiva que tiene usted desde la visión de ellos, del personal de la salud, de cómo estamos preparados para afrontar esta pandemia, concejal Manuel Sarmiento? Pues bueno, la situación es complicada, por un lado por las características que tiene este virus, el COVID-19, de tener una Uh -huh. transmisión con mucha facilidad y en donde varias de las personas que se contagian no desarrollan los síntomas. Cerca del 80% de las personas que se contagian con este virus no desarrollan los síntomas y en esa medida no saben que lo tienen y pues pueden ser un vector para que se propague este virus. Pero lo más grave, además de las características y los patrones de comportamientos del virus, es o son los problemas estructurales del sistema de salud en Colombia. Este virus Sí, nos coge señor. después de 30 años de modelo neoliberal, de la privatización de la salud, del modelo de la Ley 100 de 1993, del sistema de las EPS, de la intermediación financiera y del aseguramiento. Y estos cerca de 30 años de este sistema, pues han tenido unas consecuencias que hace que tengamos muchas debilidades para afrontar esta crisis sanitaria. Los hospitales públicos y las clínicas tienen muchas dificultades financieras a raíz de las enormes deudas que tienen las EPS y además los trabajadores de la salud, el personal médico, el personal de enfermería, el personal de atención prehospitalaria, están en una situación laboral supremamente difícil, con Uh contratos -huh. estables, con malos ingresos, etcétera, etcétera. Y en ese momento una de las principales preocupaciones del personal de la salud son las condiciones de bioseguridad en las que tienen que enfrentar esta situación. El Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Epidemiología publicó una guía de cómo se tenía que atender la emergencia y dentro de esa guía está una serie de elementos de bioseguridad con la que deben contar Bioseguridad, los sí. trabajadores. Uh -huh. Trajes de manga larga antifluidos, por ejemplo, máscaras, caretas, unas tapabocas especiales que se llaman N95. Lamentablemente, por estas condiciones y esta crisis de la que padece nuestro sistema de salud, no se le están brindando esas garantías a los trabajadores y a las trabajadoras del sector. La Secretaría de Salud anunció hoy que va a hacer, hizo una compra masiva de estos elementos y que en los próximos días les va a llegar, esperemos, que esto se resuelva rápidamente porque uno de los esfuerzos principales que tiene que hacer el país es cuidar a todo el personal de la salud, porque si se nos contagian, si se nos enferman, no vamos a tener la capacidad para atender adecuadamente a los pacientes. Es verdad, concejal, que hay hospitales o que hay entidades IPS del sector salud que ni siquiera cuentan con los tapabocas. O sea, si usted está hablando de ni siquiera los tapabocas, hay hospitales en donde está pasando eso. ¿Usted cree que eso es verdad?
Hay tapabocas, pero son insuficientes. Hay distintos tipos de Mm. tapabocas. Sobre todo está el tapabocas Sí, normal que conocemos nosotros. Está el de cirugía, que tiene unas características especiales, y uno en particular que se llama el N95, que es, digamos, el que más se requiere en este tipo de circunstancias. Lo que me han comentado varios de los directivos sindicales de los hospitales públicos de la ciudad es que cada vez, por ejemplo, que una persona atiende a algún paciente que se sospecha que tiene el coronavirus, tiene que cambiar la ujú. mascarilla. Entonces, si atiende a 10 pacientes en el día, tendría que Tiene que tener 10 tener 10 mascarillas. mascarillas y solamente les Exacto. están otorgando de a una. Entonces, este es un Ujú. problema grave que tiene que ver también con la escasez en el mercado a nivel mundial de este tipo de implementos y de Sí. elementos y que pues la Secretaría de Salud tiene que diseñar un plan de acción para garantizarles a los trabajadores este tipo de elementos de bioseguridad. Otro problema, de pronto hablamos ahora más tarde de eso, es el tema de unidades de cuidados intensivos y el Sí, tema de los claro. respiradores, que pues es parte de las necesidades que tiene el país hoy. Bueno, un tema que viene de su primera respuesta y es cómo cambiar sobre la marcha un sistema que tiene 30 años. O sea, ¿qué puede hacer el presidente Duque para corregir, digamos, algunos de los vicios que tiene la Ley 100 y todo lo que ha sido el desarrollo de la salud en los últimos 30 años? ¿Qué se puede hacer sobre la marcha para tratar de suplir esas grandes falencias que tiene la salud en Colombia en este momento para afrontar el coronavirus? Mauricio, ese es el tema crucial. Con el senador Robledo hemos hecho una serie de propuestas al respecto. Primero, ¿cómo funciona la ley 100? Los recursos que el Estado recauda para pagar la salud de los colombianos y de las colombianas, antes de llegar a los hospitales y a las clínicas, tienen que pasar primero por las EPS. Y las EPS Ajá. se quedan con buena parte de esos recursos, hacen esa intermediación y La acuden a intermediación todo tipo de financiera. prácticas. De acuerdo, es la Ujú. intermediación financiera, porque esa plata no va directamente del Estado a los hospitales, sino que se queda buena parte en las EPS, y las EPS han acudido históricamente a distintas prácticas para quedarse con una mayor porción de esos recursos, particularmente la negación de servicios de salud, la famosa autorización de la EPS. Al médico Ajá. general a uno le dice usted tiene que ir donde el cardiólogo, pero hay que esperar la autorización de la EPS y para las cirugías y demás. Entonces, en este momento de emergencia, como el presidente Duque declaró el estado de emergencia, tiene una serie de facultades que le permitirían adoptar normas en las que nos podamos saltar ese peaje que nos cobran las EPS. Hemos Sí. propuesto junto con el senador Robledo que esa plata y sobre todo la que se está recaudando para atender la emergencia no tenga que pasar por la EPS, sino que el Estado vaya directamente a A los los hospitales y hospitales. a las clínicas. Voy a poner un Ujú. ejemplo, el tema de las pruebas. Hay muchas quejas porque la gente tiene síntomas, tiene fiebre, tiene tos, llama a su EPS y la EPS se Sí. demora muchísimo en autorizar la prueba, es la famosa autorización. Lo que se podría hacer en ese caso es que todas las pruebas se financien a través de un sistema que se llama el Plan de Intervenciones Colectivas, que es el plan de salud pública que maneja directamente en el caso de Bogotá la Secretaría de Salud. Es De decir, salud. si las pruebas no tienen que ser autorizadas por la EPS, sino se financian a través del plan de intervenciones colectivas, pues no tendríamos que esperar la Tendría autorización que de pasar. estas entidades para que se hagan las y todo se haría más rápido. ¿Usted cree en la voluntad política del presidente Duque para hacer estos cambios sobre la marcha o no le cree? No estoy muy seguro, no tengo mucha confianza que el presidente Duque plantee este tipo de medidas, porque él se ha pegado siempre a la ortodoxia neoliberal. Incluso cuando Ujú. el mundo hoy, casi que hay un consenso mundial diciendo hay que salirse de esa ortodoxia, el presidente Duque insiste en lo mismo. Por ejemplo, en el famoso decreto 444 que ha sido muy discutido en estos días, que establece como Sí. las medidas financieras para atender la crisis, uno de los considerandos de ese decreto es que no se puede afectar la estabilidad financiera del Estado, del gobierno nacional, o sea, apegado a lo que se denomina la regla fiscal. Y en todo el Sí. mundo, los países lo que están haciendo es casi que dejar a un lado esas limitaciones y decir, aquí no importa si hay déficit fiscal, pero hay que aumentar el gasto. Bajo ese tipo de lineamientos es casi imposible atender adecuadamente Casi la crisis. imposible. El Estado tiene que gastar y así se Ujú. mete en un déficit. Bueno, después se mira cómo se resuelve eso. Incluso hay fuentes de financiación importantes. Por ejemplo, el senador Robledo ha insistido mucho en utilizar parte de las reservas internacionales que tiene el país. Si uno utiliza el 10% de esas reservas internacionales, podría inyectarle a Colombia
una suma de alrededor de 20 billones de pesos, que es una suma muy importante y lo Importante. podríamos utilizar para atender este tipo de necesidades. Bueno, vamos a lo que usted anticipaba y es, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, se ha hablado de adaptar el recinto de Corferias para tener una unidad de cuidados intensivos. ¿Usted cree que esta es la solución? Se estaba planteando también habilitar el San Juan de Dios, ya sabemos en qué está eso. Pero ¿usted cómo ve? O sea, ¿en dónde se debería hacer estas UCIs? O si estas UCIs deberían estar en los hospitales, o esta situación va a desbordar totalmente el sistema de salud en Bogotá y en Colombia. Pues Mauricio, miren, el viernes hicimos un foro en el Consejo, incluso está en la cuenta del Consejo de Bogotá de YouTube, ahí lo pueden buscar, y el secretario de Salud nos dio un informe que incluyó el plan de acción que tienen para aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué es importante aumentar esta capacidad? Porque el problema con el coronavirus es que un porcentaje de las personas que lo padecen, sobre todo las personas que tienen cierta edad, las personas que se denominan los adultos mayores, van a tener que Ujú. acudir a las unidades de cuidados intensivos en donde sobre todo se requieren unos equipos que son los respiradores mecánicos que permiten que los pulmones descansen y que la respiración se haga a través de este tipo de equipos. Sí, señor. El problema es que por la crisis de la salud tenemos muy pocas unidades de cuidados intensivos. Hoy en Bogotá tenemos 967 camas, entre las que están en los hospitales públicos y las clínicas privadas. Pero esas 967, alrededor del 90% ya están ocupadas por pacientes que venían sufriendo de otras enfermedades. Entonces, ¿cuál fue el plan que nos mostró el secretario de Salud que a mí me parece interesante? Básicamente son 4 fases. En primer lugar, es liberar la mayor cantidad de camas de unidades de cuidados intensivos que actualmente tenemos. Tenemos Ujú. 967. La idea es que el 1 de abril de esta semana tengamos liberadas por lo menos 300 de esas. Una segunda fase consiste en 2 cosas. Primero, en transformar camas de cuidados intermedios que no tienen estos respiradores mecánicos, Elementos. transformar esas Ujú. en UCIs. Eso nos daría un número otra importante y plantean también transformar el 30% de las unidades de cuidados intensivos pediátricas, transformar esas unidades de cuidados intensivos. Eso nos daría 700 camas adicionales. Si teníamos 300, llevaríamos 1000. El siguiente Y, paso es transformar las camas hospitalarias normales en camas de cuidados intensivos. Y el último ujú. paso es transformar algunas quirófanos en unidades de cuidados intensivos. Ese es un plan para tener 5.000 UCIs. Lo de Corferias hay que precisarlo. En Corferias no se instalarían unidades de cuidados intensivos porque pues hacerlo requiere una infraestructura Es especial. imposible, Allá sí. lo que se va a instalar son camas hospitalarias normales. ¿Por qué? Porque como vamos a ocupar muchas camas que actualmente existen en la red pública y privada, la gente se va a seguir enfermando de otras cosas. Y la gente que se enferma de otras cosas y que requiere hospitalización sería la que estaría en Corferias. Eso es una precisión importante. Este plan me parece que es un plan que nos permitiría aumentar la capacidad, pero Mauricio, el problema, el Ujú. gran obstáculo son los respiradores mecánicos. ¿Por qué? Porque hay una escasez mundial de respiradores mecánicos. El principal productor a nivel mundial es Alemania y Alemania cerró sus exportaciones. Cada país lo Cerró que esas hace fronteras, primero es sí. atender sus necesidades internas y esto hace que Ujú. esté en ese momento, pues haya dificultades. Esto tiene que ser un tema que lidere el gobierno nacional porque es un problema de todo el país, que se obtengan los Ajá. recursos y además se apoyen iniciativas nacionales. Hay unos grupos de investigación, particularmente la Universidades, Universidad de sí. Antioquia, que vienen desarrollando la producción de Ujú. respiradores mecánicos. Esto, si se apoya y se acelera ese proceso, podría ayudar a solventar este déficit de respiradores que hoy tiene Bogotá y en general todo el país. Bueno, la última pregunta ya para un minuto, concejal. ¿Cómo le ha parecido el manejo que le ha dado a la emergencia la alcaldesa Claudia López? ¿Cómo la Yo creo que calificaría en usted? general ha sido acertado, Mauricio. Digamos, el problema es muy Mm. complejo, pues nadie estaba preparado para esto, pero incluso yo creo que la iniciativa que ha tenido Claudia López, particularmente con las medidas de aislamiento social, terminaron obligando al presidente Duque a adoptar.
Duque se estaba yendo más por el modelo británico, que era un modelo en donde simplemente se aislaban a los mayores de 70 años y se dejaba que el resto de la población se contagiara, que es una estrategia que en epidemiología se llama la inmunización del rebaño. Si yo me contagio y me curo, pues quedo inmune, pero eso tenía altísimos riesgos y por eso los británicos Claro. tuvieron que cambiar la estrategia. La iniciativa de Claudia López de tener un modelo, una estrategia más parecida a la de la República Popular de China, de supresión social, de romper las cadenas de transmisión del virus, yo creo que eso llevó a que después el presidente tomara este tipo de medidas y en general creo que ha estado a la delantera Claudia López pues con problemas porque la situación no es fácil, sobre todo en la situación social y económica en la que nos encontramos, pero creo que ha sido acertada la respuesta de la alcaldesa. Bueno, muchísimas gracias, concejal, por estar aquí con nosotros, concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático. Muy amable, muchas gracias. Y a todos los televidentes del canal Momento 24 y de nuestro Facebook Live, estaremos en 3 minutos con otro invitado aquí para seguir hablando precisamente de la emergencia del coronavirus en este 6º día de aislamiento preventivo. Ya saben, pueden entrar al Facebook Live Momento-24. Estamos también en YouTube como Momento 24 y a través del canal Momento 24, canal 6 de HB Multiplay en toda la sabana y en el centro del país. En 3 minutos ya regresamos. Conoce tu factura HB Multiplay. Más práctica, cómoda y sencilla de comprender. Encontrarás la tirilla desprendible con la que participarás mensualmente por increíbles premios, realizando el pago de tu factura y depositándola en las urnas asignadas en nuestras oficinas. Aquí encontrarás los datos del suscriptor y dirección del predio. Recuerda siempre actualizar los datos. En este caso, verás la información general del periodo facturado de tu servicio. En las siguientes casillas se te informará la fecha límite de pago y el código para pagar en línea desde nuestro sitio web o en Baloto. En esta área encontrarás la relación de los servicios contratados como televisión y/o internet. Aquí los valores de otros productos, servicios o convenios adquiridos. En este espacio encontrarás el subtotal de los conceptos facturados del mes en curso, el estado actual de la cuenta y finalmente la casilla del valor a pagar, donde podrás disfrutar de descuentos realizando tus pagos en la fecha de pago oportuna. A continuación, encontrarás nuestros convenios de recaudo externo, cálculo de permanencia mínima y canal de pago electrónico PSE. Somos HB Multiplay. Centro Educativo Colombo Latino, 45 años de labores, aprobado por el Ministerio de Educación. Kindergarten, primaria básica, secundaria y media vocacional con énfasis en sistemas, inglés y álgebra. Ofrecemos nuevos cupos para alumnos nuevos, año lectivo 2020. La institución se preocupa por desarrollar en los estudiantes habilidades mediante talleres de música, danzas, teatro, artes, banda y orquesta estudiantil. Contamos con altos índices en la investigación científica y microempresarial. Calle 53, número 1019. Teléfonos 900-3187, 320-883-0420. Soacha, León 13. Centro Educativo Colombo Latino. ¿Sabías que la manipulación clandestina de la señal y de redes de telecomunicaciones es considerado un delito llamado daño en bien ajeno? Y según el artículo 265 del Código Penal, pueden darte de 1 a 7 años de prisión o pueden generarte multas de hasta 100 salarios mínimos vigentes. Numeral no a la piratería. ¿Cómo prevenir el COVID-19? Lávate las manos correctamente con agua y jabón. Evita saludar de mano y beso. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Y si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. ¿Quieres saber todo lo que tiene Noggin? Ajustate el cinturón porque allá vamos. ¡Sostente! ¡Woohoo! La plataforma de Nick Jr. te trae miles de nuevos episodios de tus shows favoritos para que los veas cuando y como quieras. ¡Miren esto! Por ejemplo, podrás ver los más increíbles animales en tu tableta o también vivir las mejores aventuras desde tu celular. Sí, Noggin tiene todo. Visita App Store y Google Play y descárgalo ahora. ¿Cómo pagar tu factura en Puntos Baloto?
1. Presenta tu factura. 2. Informa al funcionario el número de convenio 95 95 95. 3. Recuerda que el número de código es 1549. 4. Identifica en tu factura la referencia de pago, código para pagos. Es muy fácil, ahora más punto de pago cerca de ti. Centro Educativo Colombo Latino, 45 años de labores, aprobado por el Ministerio de Educación. Kindergarten, primaria básica, secundaria y media vocacional con énfasis en sistemas, inglés y álgebra. Ofrecemos nuevos cupos para alumnos nuevos, año lectivo 2020. La institución se preocupa por desarrollar en los estudiantes habilidades mediante talleres de música, danzas, teatro, artes, banda y orquesta estudiantil. Contamos con altos índices en la investigación científica y microempresarial. Calle 53,